Bienvenidos a la presentación de la tarea académica número 2. En esta oportunidad se me asignó el ejercicio de la sección 2.2.7 del tema de diodos, el ejercicio número 5. Sea el voltaje 0.7 para cada uno de los diodos cuando están en conducción en el circuito que se muestra en la figura. Se nos pide en A encontrar la corriente que pasa por el diodo D1 y el voltaje de salida VO para cuando los valores de resistencia R1 son de 5 kiloohms y R2 10 kiloohms. Y en la parte B es repetir la misma sección que en la parte A, pero con valores de resistencia de R1 de 10 kiloohms y R2 de 5 kiloohms. Entonces, el procedimiento que se siguió para la resolución de la parte A es hacer asunciones. En primer lugar, asumimos que los diodos, tanto D1 y D2, están en conducción. Por lo tanto, haciendo la ecuación de las mallas, en este caso de la malla número 1, nos queda que el voltaje que tenemos en esta fuente menos el voltaje en la resistencia R1, que es, por ley de Ohm, la resistencia R1 por la corriente que fluye, menos 0.7, que es la caída del diodo D1, asumiendo la conducción, es igual a 0. Despejando las ecuaciones y sabiendo el valor que tiene la resistencia número 1, podemos hallar que la corriente que fluye I1 es igual a 1.86 miliamperios. Posteriormente, haciendo mallas, en el caso de la malla 2, decimos 10 voltios de la fuente de voltaje menos el valor de los voltajes de la resistencia R1, que es la resistencia R1 por su corriente, menos 0.7, que es el valor de voltaje del diodo número 2 cuando está en conducción, menos el valor de la resistencia, del voltaje de la resistencia R2, que viene a ser el valor resistivo multiplicado por el valor de la corriente, menos el valor de la fuente de voltaje, que es menos 10, menos 10 más 10 es igual a 0. Despejando las ecuaciones y conociendo tanto el valor de la resistencia R1 como R2 y habiendo hallado el valor de la corriente I1, tenemos una sola ecuación y nos queda que la corriente que fluye por el diodo número 2 es igual a 1 miliamperio. Ahora comprobamos si es que realmente nuestras ecuaciones concuerdan con los principios teóricos de acuerdo al diodo cuando está en conducción. Para que un diodo o los diodos estén en directa o en conducción, su corriente debe ser mayor a cero. Por lo tanto, la corriente del diodo 1 vendría a representar la corriente I1 menos la corriente I2. Y esto nos da un valor de 0.86 miliamperios. Y el valor de la corriente del diodo 2 es, pues hallado anteriormente, 1 miliamperio. Entonces podemos corroborar que efectivamente los diodos están en conducción. El punto de operación del diodo de 1 es 0.7 voltios y de corriente 0.86 miliamperios, que es lo que nos piden, la corriente del diodo 1. Finalmente, para hallar el voltaje Vout o VO, pasamos a realizar simplemente el valor de caídas de voltaje. En este caso tenemos 10 voltios menos la caída de voltaje de acuerdo a la resistencia R1, que es el valor resistivo por la corriente, menos 0.7 y podremos hallar el valor de voltaje que se halla en este punto, en este nodo. Entonces, finalmente, tenemos que el valor es 0 voltios. Para la resolución de la parte B, nosotros vamos a también a asumir conducción, tanto del diodo 1 como del diodo 2, y en el proceso podremos ir viendo si es que efectivamente la hipótesis es correcta o no. Igualmente en la malla 1 se plantea 10 voltios menos la caída de voltaje de acuerdo a la resistencia 1, que es el valor resistivo de la resistencia 1 por su corriente, menos 0.7 es igual a 0. De aquí despejamos y nos queda que la corriente I1, sabiendo que ahora el valor resistivo 1 es 10 kiloohms, sería 0.93 miliamperios. Y en la malla 2, el mismo procedimiento. 10 voltios de la fuente de voltaje menos el voltaje de la resistencia R1, que es el valor resistivo por su corriente, menos el valor de voltaje del diodo D2, asumiendo conducción que es 0.7, menos el valor de voltaje de la resistencia R2, que es su valor resistivo por su corriente, menos 10 voltios de esta fuente de voltaje es igual a 0. Y nos queda que el valor
de la corriente I2 es 2 miliamperios. Comprobamos la funcionalidad. Para que los diodos funcionen en directa, su corriente debe ser mayor a cero. El problema es que aquí nos damos cuenta que la corriente que fluye por el diodo D1 es igual a I1 menos I2, que nos sale un valor negativo, menos 1.07 miliamperios, con lo cual probamos que la hipótesis es falsa. Esto nos indica que el diodo D1 está en región inversa y se puede modelar como un cable abierto. Pero para el caso, bueno, del diodo ID2, se siguió el mismo análisis y sí está en conducción. Sin embargo, tenemos que volver a calcular cuál es el valor real de su corriente. Entonces, para ello planteamos finalmente que en la malla única tenemos que los 10 voltios se restan con la caída de voltaje de la resistencia R1, que es el valor resistivo, por su corriente. En este caso le hemos cambiado de variable y ya no le hemos puesto ni I1 ni I2, solamente IN, ¿no? Menos el valor de caída del diodo D2, que es el único que está en activa conducción, menos la caída de voltaje de la resistencia R2, que es el valor resistivo, por la corriente, que es la misma, que fluye por toda la malla, menos 10 voltios es igual a 0. Con ello nos queda que la corriente única que fluye por la malla es 1.29 miliamperios. ¿No? Entonces, para hallar el punto de operación, específicamente la corriente de D1, sabemos que es 0 porque lo modelamos en corte, entonces no hay conducción de corriente, no hay paso de corriente, flujo de corriente. Y bueno, el valor del voltaje debe ser negativo, lo cual se corrobora porque en este punto tenemos que 10 menos la caída de voltaje de esta resistencia es menos 2.9. Entonces tenemos el punto de operación del diodo D1. Y finalmente, para poder hallar el valor de salida B sub 0, pasamos a realizar lo mismo, que es analizar las caídas de tensiones hasta el punto de B out, ¿no? Entonces sería 10 voltios menos el valor de voltaje de la resistencia R1, que es el valor resistivo por la corriente hallada, menos 0.7 es igual a B out. Entonces el B out nos sale menos 3.6 voltios. Y es así como se resuelve el ejercicio número 5 de la sección 2.2.7. Para verificar funcionamiento se procedió a realizar la comprobación en Proteus para valores de 5 kiloohms y 10 kiloohms respectivamente en la parte A, ¿no? Podemos simular el circuito y verificar que efectivamente el valor de la corriente que fluye por el diodo 1 es aproximadamente 0.86, en este caso sale 0.87, sea por el valor del voltaje o de caída de voltaje del diodo, que en este caso es 0.65, ¿no? A diferencia de que en el ejercicio es 0.7, pero los valores se aproximan mucho. Y también vemos que el valor de la corriente que pasa por el diodo 2 es 1 miliamper, se comprueba. Finalmente vemos que el valor de voltaje que se encuentra en este punto, en este nodo, es 0.00358813, que se puede aproximar al valor de 0 voltios. Y posteriormente, cambiando el valor de las resistencias a 10K y 5K respectivamente, podremos comprobar de que efectivamente el diodo D1 no está conduciendo, por lo tanto la corriente que pasa por este cable no existe, cero. Se puede modelar como un circuito abierto en esta parte. Y el valor de caída de voltaje, en este caso el voltaje que hay entre estos dos terminales es menos 2.8789 voltios, lo cual concuerda con los cálculos que hemos realizado. La corriente que fluye a través de la única malla es 1.29 miliamperios y el voltaje que se puede presentar en este nodo es menos 3.55 voltios, que se aproxima a menos 3.6 voltios lo hallado en el ejercicio, como podemos ver aquí. Gracias.